el vídeo de hoy veréis el detrás de cámaras de cómo hacemos un vídeo creativo para los actores Finn Wolfhard y McKenna Grace en la presentación oficial de Cazafantasmas Imperio Helado. Y además tendremos la exclusiva de poder entrevistar a Finn, McKenna y Paul Rudd para preguntarles sobre el rodaje y producción de la película. Quédate hasta el final para ver cómo quedó el vídeo finalmente. Vale gente, estamos en Madrid, son exactamente las 9:40 de la mañana y hoy tenemos un día bastante movidito por delante, y es que Sony nos ha invitado a la presentación oficial de Cazafantasmas Imperio Helado, película que se estrena este 22 de marzo en cines. Y bueno, va a ser un día bastante guay en general porque vamos a tener la oportunidad de hablar con algunos de los actores que aparecen en esta película, vamos a hacer con el equipo una foto y vídeo creativo con ellos, así que bueno, estamos aquí a las puertas del hotel donde se está hospedando todo el team, así que nos vamos a ir a reunir con ellos y ponemos rumbo al fotocall, que es lo primero que tenemos que hacer hoy. Vamos allá. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, chavales? ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Mikey? ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo veis el día de hoy? ¿Interesante o qué? Interesante. ¿El mapa o sabes? Vale, estamos dirigiéndonos ya al fotocall oficial de Cazafantasmas Imperio Helado. Ahí habrá varios de los actores que protagonizan la película, estará el director Jill Kennan, así que nada, a ver, estamos aquí en el hotel Ritz, que es un hotel, dicen, bastante bueno, así que a ver qué nos encontramos. Un detalle es que han puesto el coche de la película aquí en la puerta del hotel, la verdad que está bastante curioso, bueno, con personas tematizadas de Ghostbusters, pinta bastante guay. Vale, ahora acaba de entrar Paul Rudd, una de las estrellas de esta película. La verdad que se hace raro verlo en persona, pero es increíble. Muchas gracias. Empieza el montaje del shooting, están ahí ya descargando todo el material para la foto, así que vamos a ver que están trayendo aquí todo. Se va a hacer aquí, en el propio fotocall, donde hasta hace poco estaban los actores haciéndose todas las fotos, todos los vídeos de prensa. Y bueno, como veis ya están aquí empezando a montar, slider, cámara, iluminación, y bueno, ahora básicamente es todo el proceso de preparación del vídeo para que luego simplemente sea que llegan los actores y se les hace el vídeo en literalmente 10 minutos. Jordi, lo primero que habéis montado aquí es el slider, ¿no? Veo, para hacer el movimiento, el dolly in. Y por aquí irá la botella, entiendo, que habéis congelado. ¿Dónde la pondréis? Un cacho de hielo así. La botella, vale. Entonces vamos a hacer como un movimiento así entrando. Un hielo así de grande, ¿no? que lo congelamos usando una botella de agua de 8 litros, ¿no? Y bueno, le hicimos un agujero dentro para hacer como un efecto de túnel de mundo congelado, porque es el shooting para la película de Cazafantasmas El Imperio de Hielo. Y bueno, aparte esta es como la cosa principal, ¿no? Pero hay mucho material extra que hemos llevado: luces, trípodes, un slider para hacer el plano, porque usamos una lente que se llama la OVA, que es una lente que es como así, que parece una pistola, y es una lente que funciona muy bien para ponerla en agujeros y cosas muy pequeñas y crear esos vídeos así con mucha profundidad, ¿no? Que pasas por dentro de algo que es prácticamente la única lente del mundo que te permite hacer eso. Entonces, bueno, hemos llevado tela de luces, hemos llevado por expand, sobre todo para crear un poco el efecto de que está nevando en la toma. Tenemos a Gio aquí que está... ¿Qué estás, destrozando hielo o qué, tío? Bueno, se ha quedado un poco congelado los túneles y hay que separarlos. Bueno, en mi trabajo yo considero que el equipo humano es casi lo más importante. Sin equipo humano es muy difícil realizar las cosas y es muy difícil ir con los tiempos marcados, sobre todo cuando tienes un shooting de estas características, que es con celebrities. Entonces estás trabajando bajo presión, tienes un tiempo un poco limitado para trabajar y es muy importante tener manos y tener gente que te ayude a montarlo todo, a hacer todo el proceso, a si te falta algo de última hora que puedas, bueno, que haya alguien que te lo pueda conseguir. Entonces, bueno, es fundamental, yo creo. Vale, ahora, Arnau, estás haciendo una prueba del BTS, ¿no? Una prueba del BTS, correcto. Que realmente es tan importante, ¿no? El BTS para el TikTok que... Para todas las plataformas, porque al final es lo primero que se ve, ¿no? Como dijimos. Los primeros frames de cada vídeo es para que la gente retenga, ¿no? Para la retención de audiencia, pero es tan importante hacer pruebas, tenerlo todo calculado, porque claro, cuando haces este tipo de shootings que tienes en 2 minutos, tienes que tenerlo todo preparado para hacer pim, 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 ¿sabes? Y grabar pues los 4 o 5 planos buenos que sabes que van a salir en el BTS. A
partir de ahí me avisaron que llegó el momento de las entrevistas. Antes del shooting iba a tener unos minutos para hacerle unas cuantas preguntas a Finn Wolfhard, McKenna Grace y Paul Rudd, así que nos pusimos a repasarlas y prepararlas bien. ¿Qué te iba a decir yo? O sea, a nivel de preguntas, claro, yo tengo apuntadas varias, entonces yo tiraría la misma, ¿no? Igual para los dos. A ver qué responden. Pues yo me llevé distintos tipos de preguntas, al fin y al cabo, al tener solo 5 minutos para entrevistarlos, igual pues 20 preguntas eran innecesarias, pero es cierto que, bueno, apunté muchos tipos de preguntas. Por un lado, preguntas un poco más relacionadas con el proceso creativo, luego alguna pregunta un poco más graciosa, como puede ser pues si han tenido algún momento anecdótico, gracioso que quieran comentar. Preguntas también donde ellos pueden opinar el uno del otro, ¿no? Pues de que, oye, Finn, ¿qué opinas de McKenna? McKenna, ¿qué opinas de Finn? Preguntas, yo creo que al ser una entrevista grupal puede dar bastante juego, así que bueno, antes del momento de las entrevistas estuvimos ahí valorando con Gio y con Silvia cuáles pueden ser las preguntas quizás más adecuadas para los actores, preguntas que a lo mejor no iban a hacer las otras personas que estaban entrevistándolos, y bueno, yo creo que escogimos bien porque la verdad que se dio todo bastante bien y las respuestas fueron interesantes, así que genial. Bueno, gente, estamos ya aquí en las puertas esperando para entrar a hacer la entrevista con, por un lado, Paul y por otro lado Finn y McKenna, que nos están esperando dentro de la sala. Tenemos nada, 5 minutos con cada uno, así que va a ser bastante rápido. No os voy a mentir que estoy un pelín nervioso de primeras, pero bueno, yo creo que una vez esté ya sentado delante de ellos, pues ya está. Al fin y al cabo son personas como yo, como tú, Daniela, que está grabando, y nada, eso realmente me tranquiliza, así que nada, a seguir aquí leyendo las preguntas por las dudas, entramos y a ver qué nos cuentan. ¿Qué tal? Encantado. Sí. Okay, vale, chicos, ahora que os tengo aquí a los dos, me gustaría saber, tanto por parte de Finn, cómo es trabajar con McKenna, y por parte de McKenna, cómo es trabajar con Finn, y qué creéis que os caracteriza. Bueno, McKenna es simpaticísima. No, McKenna es una actriz fantástica con la que trabajar. La verdad es que tiene una enorme sensibilidad y es muy fácil actuar con ella. Finn en realidad es una persona fantástica, una de las personas con las que más me gusta trabajar. Una de las personas también más divertidas con las que he trabajado. Disfruto muchísimo estar en el plató con él, tiene muchísimo talento. Y me gusta mucho también ese movimiento que está haciendo hacia la dirección, es muy guay. Y estoy emocionada por ver su próxima película. Es fantástico trabajar con Finn y con McKenna. Los dos son un encanto. Y tienen mucho talento. Y nada, a Finn le encanta la música, así que hemos hablado mucho de comedia y música. Y fue increíble conocerlo. McKenna es... Los dos tienen mucho talento, pero es increíble si te fijas en McKenna en la película y luego la ves en la vida real. Es que no tiene nada que ver con su aspecto. De hecho, a veces cuando la veo en la vida real, Dios mío, es como, eres tú. Estoy acostumbrado a verla con el pelo oscuro y rizos. No, pero también es un poco... Bueno, te muestra lo buena actriz que es y porque ella no se preocupa de sus atributos físicos cuando toca representar a un personaje. Ella es una verdadera actriz. De tantas semanas de rodaje, seguro que tenéis alguna anécdota, momento gracioso, momento anecdótico que os gustaría comentar. Sí, todos los días, vamos. Todos los días eran muy divertidos con estos cómicos. Y la verdad era reírse todo el rato. Paul hacía esto en lo que hacía como el doblaje de un documental falso de Nueva York. Pero justo antes de que digan acción, y por la razón que sea, era divertidísimo. Y así lo hacía. Y de pronto llegaron los... y justo decían acción. Y la verdad es que era muy divertido. La parte más emocionante para mí de rodar esto fue pasar tiempo con los cazafantasmas oficiales. Cuando pienso en todos los momentos y lo que fue realmente memorable, hubo un día en particular donde estábamos todos juntos sentados esperando la siguiente toma y le dije a Dan Aykroyd, le pregunté, ¿qué tal fue rodar Blues Brothers, no? ¿Y cómo empezó? Una película muy importante cuando yo era pequeño. Eso nos llevó a qué tal era trabajar con John Belushi y cómo se conocieron, y cuando estaban en el Saturday Night Live, el primer programa que hicisteis, ¿qué se te pasa por la cabeza, no? Y le pregunté por un bar que tenía en los 70, donde apareció David Bowie,
y él estaba haciendo de camarero y apareció Andy Warhol. Todo ese tipo de historias que conseguí pues reunir el coraje para hacer esas preguntas, y había tantas historias así y eso fue lo mejor. Thank you, very kind. Bueno, gente, acabamos de finalizar ya las entrevistas. Yo creo que en general han salido bastante bien, estoy contento. Una vez me senté delante de ellos, bueno, como pensaba ya, los nervios se fueron y fluyó muy bien. Y ahora nos tenemos que dar prisa porque dentro de nada van a bajar aquí al Photocall, que lo tenemos al lado, y tenemos que hacer el vídeo creativo, que solo vamos a tener 10 minutos para grabarlo, así que no podemos extendernos mucho, así que vamos a darle. Hi guys. Hi. Nice to meet you. Nice to meet you. Bueno, pues cuando han llegado los actores, la verdad es que ha ido como todo muy fluido, ¿no? Porque ya teníamos muy clara la toma, ya la habíamos probado muchas veces y ha sido bueno. Han llegado, les he saludado, hey, what's up? Les he explicado un poco la idea, ¿no? Del túnel, les he enseñado, han visto el túnel. Finn sobre todo me ha dicho, oh, how cool, le ha molado, ha querido ver un poco el plano, cómo salía, ¿no? Le he enseñado un poco cómo era el plano y tal, y nada, les he dicho que se pusieran ahí, que hicieran la acción, que era nada, caminar 2 pasitos, mirar a cámara y pum, y muy fácil la verdad. Okay guys, now. Okay. And then let's do the first one a couple of times and that's it. La verdad que quedamos bastante contentos con el resultado final, que por cierto ya está publicado en la cuenta de Jordi Qualitic. Pero bueno, después de un día intenso de shooting, aquí tenéis el resultado. Bueno, Jordi, ya se han ido los actores, ya está el vídeo finalizado. ¿Qué tal ha ido? O sea, ¿cómo lo has visto en general? Bien, bien, muy bien, la verdad. En plan, lo llevábamos muy estudiado, ya hemos hecho como 500 pruebas antes de tirar el vídeo, así que ha sido fácil. Todo bien, muy fluido, muy fácil. También es lo bueno de tener tiempo para preparar antes, porque cuando llega la hora de hacer la toma buena, ya lo tienes muy claro, ya lo has probado muchas veces y es solo repetir lo que ya has hecho antes, entonces bien. No, genial, pues ya está, ahora toca la siguiente parte, que es recoger todo... Recoger todo el material, recoger todo el desastre. Conducir 5 horas hacia casa y mañana... Mañana nos vamos de viaje. Mañana nos vamos de viaje, que eso ya se verá en próximos vídeos. Bueno, gente, ya sí que sí, 100% se acaba el día de shooting. Yo creo que en general estamos todos bastante contentos con los resultados, tanto por la parte del vídeo creativo que hicimos con los actores, como con la parte de las entrevistas. Yo me vi bastante bien, vi que todo fue bastante fluido, así que genial. Bueno, como veis ya estoy solo, todo el team me ha abandonado y es que se han ido a Barcelona corriendo, ya que mañana a la mañana cogemos un vuelo a un destino bastante especial. Son bastantes horas de vuelo, pero no voy a decir nada porque ahí también vamos a grabar contenido, vamos a hacer cositas guays y quiero que lo veáis ya directamente. Así que bueno, ya sabéis, meterle un like, suscribiros si queréis ver más contenido de este estilo y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!